Capítulo 21. Trujillo. A mediados de febrero se ordenó al regimiento que se alistara para expedicionar al departamento peruano Libertad. La división que se formó la componían los regimientos Zapadores, Lautaro y Concepción, una parte de los granaderos a caballo y artillería, al mando del coronel Arístides Martínez. Nos trasladamos al Callao en tren, y ahí nos embarcamos. La navegación hasta el puerto de Salaberry no tuvo incidentes de importancia, hasta cuando se procuró desembarcar. El mar en ese puerto está siempre muy agitado, y los elementos de desembarco eran pésimos, y ese día el oleaje estaba excepcionalmente malo, según dijeron los trabajadores de la bahía. Desembarcamos en los botes de las naves que nos condujeron y en las pocas lanchas y otras embarcaciones menores del puerto que quedaron, pues la mayor parte habrían sido quemadas por las autoridades peruanas. En ellas cabían 15 a 20 hombres según su tamaño, y eran remolcadas por lanchitas a vapor hasta cerca de la playa que servían de desembarcadero, debiendo saltar descalzos, pues las embarcaciones no alcanzaban a llegar hasta la arena seca. Los oficiales de algunas clases fueron sacados en hombros por algunos trabajadores, negros en su mayoría, que maniobraban casi totalmente desnudos. Muchos se dieron improvisados baños y sufrieron desagradables percances que divertían a los demás. Solo hubo un accidente de importancia. Una lancha que conducía como 20 soldados volcó, estando todavía bastante retirada de la playa. Afortunadamente todos se salvaron, aunque bebiendo amargos tragos y completamente mojados. La mayor pérdida fue la de varios rifles que no se pudieron rescatar. En Salaberry no permanecimos sino el tiempo necesario para desembarcar, y precedida de una compañía de Lautaro, que hizo la marcha a pie como avanzada. El resto de la división se trasladó por ferrocarril a Trujillo, capital del departamento, que dista de Salaberry 15 kilómetros aproximadamente. Trujillo es una de las ciudades más antiguas del Perú, pues su construcción data de los primeros años de la conquista de los españoles, y cuando ocupamos la ciudad estaba amurallada en su totalidad al estilo de las ciudades españolas de la Edad Media, y no se podía entrar a ella sino por 4 enormes puertas. Las murallas eran tan gruesas que habrían podido marchar paralelamente y sin estorbarse 2 coches por encima de ellas. La torre de la catedral tenía un complicadísimo reloj, orgullo de los trujillanos, que marcaba las horas, día de la semana, fases de la luna y otras variadas indicaciones. De esta ciudad era oriunda desde hace siglos, según decían, una opulenta familia cuyo apellido no recuerdo, y en ella tenía su casa solariega que muchos denominaban el palacio. En esa casa o palacio se instalaron las oficinas de la comandancia en jefe, y fijó su residencia el coronel Martínez, y creo que también algunos otros jefes. El Lautaro ocupó uno de los cuarteles de la ciudad, y en él vivíamos los tenientes y subtenientes. Los jefes y capitanes ocupaban piezas en un hotel de propiedad de un ciudadano norteamericano, que prestó muchos servicios a los oficiales, pues comíamos allí en los primeros días de nuestra llegada. La caballería salió a recorrer los campos, pues decía que merodeaban varias bandas de montoneros, que podrían servir de base para formar batallones o regimientos más o menos organizados. No sé si el Concepción o Zapadores saldrían en expedición a algún pueblo o comarca del interior, pero mi regimiento no salió de la ciudad. Se reanudó el servicio de guarnición y comenzaron los monótonos ejercicios y academias de oficiales y clases, y repaso de ordenanzas y toques de corneta a la tropa. El servicio de policía se hacía por patrullas, al mando de un oficial, alternándose los 3 cuerpos de infantería para efectuarlo. Ocurrió por esos días una horrible desgracia que consternó al regimiento. Uno de sus mejores soldados, el asistente del capitán Díaz Gana, asesinó con un afilado y puntiagudo puñal a uno de sus compañeros. El agredido murió al parecer instantáneamente, y el asesino, al ser interrogado, contestaba que no se explicaba por qué lo hizo, que eran amigos y nada tenía que reprocharle, que nunca habían pensado en agredirlo, ni menos en matarlo, y que no había bebido, y agregaba estoica y resignadamente: estaría de Dios que lo matara. Se reunió el Consejo de Guerra, fue condenado a muerte, se mandó el proceso a Lima al tribunal del general en jefe, y éste lo devolvió con el cúmplase.
En el pueblo todos comentaban el hecho, y se levantó un movimiento de opinión a favor del indulto. Para conseguirlo se envió al general en jefe una solicitud firmada por el obispo, el clero y casi todas las señoras de Trujillo, pero el general no accedió, y se procedió a imponer al reo en capilla. Apenas se aclaró el día designado para el fusilamiento, salieron los cuerpos a las afueras de la ciudad y formaron en columnas cerca del cementerio. Llegó el reo al sitio designado con gran serenidad, acompañado de un sacerdote y del fiscal que le leyó el cúmplice de la sentencia y el no al lugar de la solicitud de indulto. Terminada esa lectura, que fue breve, se le instaló en el banquillo. Una corneta moduló el toque «Atención». El silencio en las filas era absoluto. Creo que ni los párpados movía nadie. Un centenar de mujeres y algunos hombres, en grupos un tanto retirados, presenciaban la escena consternados, y en ese instante prorrumpieron las mujeres en fuerte llanto. Apenas terminada la última nota del toque «Atención», el comandante Carvallo Rego, con robusta voz, dijo: «Por la nación, el que levante la voz pidiendo gracias será pasado por las armas». Sentí como un hormigueo por todo el cuerpo. Se oyó la descarga cerrada del pelotón encargada de la ejecución, e instantes después el tiro de gracia. Las tropas desfilaron por delante del cadáver que yacía con el cráneo destrozado. Lautaro, cerca de él, lo lamía y aullaba tristemente. Al pasar cerca del grupo de las compasivas mujeres que presenciaron la ejecución, oí que una dijo: «Son tremendos los chilenos, ni entre ellos se perdonan». Uno, al parecer alemán, que la oyó, le replicó: «Tremendos, pero justos». Y un peruano agregó a modo de corolario: «Con severidad y justicia hay que gobernar los pueblos. Si al Perú se lo hubiera gobernado así, no se habría desmoralizado y habríamos ganado la guerra». Después del regreso al cuartel, la actitud de todos era como la que se observa en las familias cuando se ha dejado en el cementerio a un deudo amado: silencio y lágrimas secadas furtivamente. La explicación que el asesino daba, «estaría de Dios que lo matara», revela el carácter fatalista del pueblo chileno y satisfizo a muchos. Durante la permanencia de Lautaro en Trujillo, un cuerpo de ejército formado por casi todos los regimientos y batallones movilizados al mando del general Baquedano retornó a Chile. Al Lautaro se le consideró probablemente como de línea y continuó en territorio enemigo. No tuvo su personal el agrado de participar en los festejos con que se recibió a esos cuerpos que llegaban a la patria vencedores, ni tampoco se le hizo de línea, honor que después se discernió a otros regimientos. A mediados de abril se ordenó al regimiento alistarse para expedicionar más al norte. Ya llevaba como 2 años de vacaciones, y éstas continuaban animadas y divertidas, con gran regocijo mío y resignación de los compañeros que estaban cansados y perjudicados porque la mayor parte de ellos tenían negocios que atender.